Así. Ya. Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a explicar qué responsabilidades tenemos según el RNG 030. Es importante que esta norma sea revisada en su integridad por cualquier profesional involucrado en la elaboración de expedientes técnicos, estudios básicos de ingeniería y ejecución de obras, dada que establece los derechos y responsabilidades que estos tienen en los proyectos de edificación en los que participan, así como los de los demás involucrados. Esta norma también aborda las infracciones y sanciones frente al incumplimiento de la RNE y normas relacionadas, así como la naturaleza de la responsabilidad administrativa, civil y penal. A continuación, resumo algunos puntos relevantes de esta norma, haciendo énfasis a las responsabilidades de los responsables del proyecto y la responsabilidad de los demás involucrados para con el propietario. El propietario deberá brindar toda la información y documentación relevante a los responsables del proyecto. El propietario puede reemplazar a los responsables del proyecto, no pudiendo emplear la documentación técnica elaborada por el sustituido, salvado autorización expresa de este. Eh, el propietario es responsable de obtener la licencia de obra. Claro que siempre podrá encargar este labor, pero será responsable frente a las acciones de control de la municipalidad. El siguiente punto es el promotor inmobiliario. Debe cumplir con las responsabilidades establecidas para el propietario. Otro punto es responde ante los clientes o usuarios finales en el plazo de garantía de obra. Entrega al cliente final la documentación completa relativa a la individualización de su derecho de propiedad, independización de las unidades inmobiliarias. El siguiente punto son los profesionales responsables del proyecto. El diseño, la edificación y la definición de las características de sus componentes es la responsabilidad del profesional que lo elabora. Deben estar titulados, colegiados y habilitados en el colegio profesional correspondiente y acreditarlo. Aquí se debe tener presente que la normativa vigente establece que la acreditación se da a través de una declaración jurada y los colegios profesionales deben poner a disposición una base de datos para que la vigencia de la habilitación sea verificada por las autoridades competentes. Deben cumplir con las normas y reglamentos vigentes, prestar personalmente sus servicios profesionales por los trabajos controlados, cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato que los vincula en el proyecto. Deben firmar los planos, especificaciones y demás documentos de los cuales son autores y que hayan elaborado como parte del expedimento técnico. Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento normativo en las que hayan incurrido, ya sea en la elaboración del expediente técnico y o la ejecución de la obra. Las personas jurídicas constituidas como empresas del proyecto son solidariamente responsables con el profesional responsable del proyecto. Los profesionales responsables del proyecto tienen derecho a supervisar la obra a fin de verificar que se cumplan con lo específico en el proyecto, exista un contrato sobre el particular o no. El gerente de proyecto deben estar titulados, colegiados y habilitados en el colegio profesional correspondiente. Deben tener la experiencia y capacitación suficiente para asumir la gerencia del proyecto. Deben disponer de los profesionales calificados para los diferentes procesos del proyecto. Deben resolver las contingencias del proyecto. Deben definir las eventuales modificaciones del proyecto que sean exigidas por el proceso de supervisión, revisión o aprobación de alguna de las etapas del mismo. Ahora le doy paso a mi compañero. Ya, bueno, yo voy a hablar lo que es el arquitecto y los puntos. El primer punto, responsable del diseño de arquitectónico. Segundo punto, calidad arquitectónica. El tercer punto, cálculo de áreas. Y cuarto punto, dimensiones de componentes arquitectónicos. Quinto punto, especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico. Sexto punto, acabados de la obra. Séptimo punto, cumplimiento de los parámetros urbanísticos.
Sí. Octavo punto, responsable de la compatibilización del proyecto entre especialidades. Después viene el ingeniero civil estructural. Se encarga, es responsable del diseño estructural, cálculo estructural, dimensiones de los componentes estructurales, especificaciones técnicas de estructuras, consideraciones de diseños sí mismo resistente, responsable de de las correspondencias del diseño estructura con el estudio de mecánica de suelo. El estudio de mecánica de suelo es responsable del ingeniero que lo suscribe. El, otro, el ingeniero sanitario, electricista y electromagnético y otros especialistas de instalaciones. Son responsables de la especialidad que le corresponda. Cálculo, dimensiones de los componentes, especificaciones técnicas, responsable de la correspondencia con las redes públicas, factibilidad de servicio y normativa aplicable. El constructor, debe ejecutar la obra con sujeción al proyecto y las normas vigentes. Otro punto, disponer de la organización e infraestructura suficiente. Designar al profesional y responsable de la construcción, el que será su representante técnico en obra. Asignar a los medios humanos y materiales para cumplir con el plazo, costo y nivel de calidad requerido. Formalizar las subcontrataciones requeridas dentro de los límites expectados en el contrato, entregar al cliente la documentación de los trabajos ejecutados. Las personas jurídicas son solidariamente responsables con los profesionales que los representan. Ahí El, se pro- lo paso a mi siguiente compañero. el profesional responsable de obra debe ejecutar la obra directamente. Es responsable de ejecutar la obra según al contrato licencia y la normativa pendiente. En obras de carácter especializado, el responsable de obra deberá contar con la especialización correspondiente. Obligaciones puntuales durante la ejecución de la obra. Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarias para ejecutar las obras aprobadas. Formalizar las subcontrataciones de partes e instalaciones de la obra dentro de los límites pactados en el contrato. Firmar las actas de inicio y entrega de la obra. Resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra. Solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos o estos y las especificaciones. Cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o respuestas a consultas sobre cualquier aspecto de la obra. Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el contrato y establecidos en el proyecto. Cumplir con los códigos, normas y reglamentos que no son aplicables a la obra. Verificar a la recepción en la misma obra de los productos que serán incorporados en la construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas. Debe designarse al profesional responsable de obra en el trámite de licencia de edificación o en su defecto antes del inicio de la obra. Si se reemplaza al profesional responsable de obra, se debe comunicar este hecho a la municipalidad correspondiente. Deberá llevar el cuaderno de obra durante la ejecución, debiendo entregar una copia al inspector municipal para su archivo. En el artículo 33, 34 y 35 de la G030 se detallan las características de este documento. Otro punto, los proveedores. Debe demostrar que está calificado y que sus productos cumplen con las especificaciones técnicas. Debe informarse y cumplir los requisitos, características y normativa técnica aplicable del producto que se le solicita. Debe informarse, cumplir y comunicar las pruebas, ensayos necesarios para su producto. Debe asistir al cliente en el uso y mantenimiento de su producto o servicio. Debe ofrecer garantía sobre su producto.
Los subcontratistas deben cumplir lo pactado el subcontrato. Debe aclarar con el profesional responsable de obra las indefiniciones. Debe elaborar y completar los registros de la ejecución del subcontrato. Debe informarse y cumplir con los requisitos, características y normativas técnicas aplicables al subcontrato. Debe mostrar que está calificado y que cumplirá los requisitos del contrato principal. Debe asesorar su cliente en lo que respecta a pruebas, ensayos y otros que aseguren la calidad del servicio o producto solicitado. El supervisor de obra debe revisar la documentación del proyecto al fin planificar y asistir preventivamente a su cliente. Revisar la calificación del personal contratado por el contratista, proveedor o subcontratista. Asegurar la ejecución de pruebas, controles y ensayos requeridos. Reportar el grado de cumplimiento de los requisitos del proyecto durante su ejecución. Participar en el proceso de recepción a nombre de su cliente. Ya. Las municipalidades deben emitir los parámetros urbanísticos, emitir las licencias de construcción y autorizaciones correspondientes, suspender las licencias y autorizaciones expedidas indebidamente, fijar los requisitos de obra para uso de la vía pública, horarios, instalaciones provisionales, ingreso y salida de materiales, mitigación de impacto ambiental, etc. Designar a los inspectores técnicos municipales para verificar las obras en su jurisdicción. Velar porque las obras se ejecuten según el proyecto aprobado, pudiendo exigir su paralización, demolición y o corrección de ser el caso. Emitir la resolución de recepción de obra de habilitación urbana. Emitir el certificado de finalización de obra. Puede ordenar la demolición parcial o total frente a una discrepancia no subsanable del proyecto aprobado y es responsable de hacer cumplir la presente norma y el RNE. Ahora, los responsables de la revisión del proyecto. Rol desempeñado por las comisiones técnicas revisoras. Los revisores deben estar titulados en la especialidad correspondiente y demostrar experiencia y conocimiento en aspectos técnicos y normativos. Los revisores no podrán revisar proyectos en los que sean involucrados. Otro, el Ministerio de Vivienda. Fiscaliza y supervisa el cumplimiento del marco normativo relacionado al ámbito de su competencia. Interpreta las normas técnicas contenidas en el RNE, por lo que es factible pedir aclaraciones a la normativa, aunque en experiencia personal, en lo que respecta a arquitectura, suelen recurrir al artículo 2 de la norma A.010, que faculta a los proyectistas a plantear soluciones alternativas y no dar mayor alcance sobre las consultas. Otro punto, infracciones y sanciones. Los involucrados que no se sujeten a las normas del RNE incurrirán en violación del Código de Ética Personal, debiendo ser sancionados por colegio profesional correspondiente, adicionalmente a las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. Las infracciones al RNE y las sanciones correspondientes serán determinadas por la municipalidad, debiendo estar contempladas en su TUPA y reglamento de sanciones. Infracciones específicas adicionales. 1. Ejecución de una obra contraviniendo al RNE. Ejecución de una obra sin licencia. Adulteración de documentos que forme parte del expediente de trámite de licencia municipal. El incumplimiento de las resoluciones o instrucciones emanadas de la municipalidad correspondiente. Negar el acceso a obra del inspector municipal. Cambiar de uso una edificación sin la autorización correspondiente. Inexistencia de personal responsable de obra. Inexistencia de cuaderno de obra. Incumplimiento injustificado de las indicaciones dadas por el inspector municipal en el cuaderno de obra. Empleo de materiales defectuosos.
autorizar y o ejecutar edificaciones en zonas urbanas que no cuenten con habilitación urbana autorizada. Toda acción u omisión que contravenga las normas sobre accesibilidad. Responsabilidad administrativa, civil y penal. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales pueden darse de forma concurrente de ser el caso. La responsabilidad puede darse por acción u omisión cuando se genera prejuicio a cualquiera de los involucrados. La responsabilidad administrativa se da por incumplimiento de las normas. La responsabilidad civil se da por incumplimiento de los términos contractuales. La responsabilidad penal se da cuando se genera el daño a cualquiera de los actores, debiendo tal acción estar tipificada como delito en el Código Penal. El constructor y el profesional responsable de obra responderá frente al cliente por la edificación por un lapso de 5 años, contados a partir de la recepción o finalización de obra por la municipalidad. En los siguientes casos, destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción que afecten la estructura de la edificación. Daños materiales causados por falta de calidad de los materiales en las instalaciones. Daños materiales causados por vicios de la construcción que afecten elementos no estructurales de la edificación o por efecto del suelo. En caso haya elaborado o suministrado la documentación técnica de la obra. El constructor y el profesional responsable de obra librará responsabilidad en caso demuestre el estricto cumplimiento normativo y las instrucciones de los proyectistas, en caso el expediente técnico sea suministrado por el cliente. La responsabilidad civil se establece de forma personal e individualizada. Los daños materiales son aquellos que se produzcan más allá de los producidos por el uso normal y adecuado. El constructor responderá por los daños materiales causados por productos adquiridos o aceptados por éste, hasta el plazo de la garantía que ofrezca el fabricante. Las obras ejecutadas para ventas son responsabilidad del vendedor frente al cliente final, pudiendo el vendedor repetir contra el constructor. Ya, Y punto. ya. Dice, dejo de grabar. Dejo de grabación.